Bien amigos, nuevamente aquí en Cultural Conversa, en Cultural Radio Noticias, esta serie de entrevistas que hacemos a personajes de la ciudad. Y el día de hoy, más que una entrevista, vamos a conversar con Antonio Muñoz, periodista, colega, comunicador social y también muy involucrado a la actividad empresarial de la comunicación. Antonio, buenos días. ¿Cómo estás, Wilson? ¿Qué tal? Hoy me siento un poco extraño, ¿no? De pasar de... Te voy a tener que entrevistar. Sí, de pasar de hacer las preguntas ahora a responderlas, pero bueno, ¿no? como tú dices bien, la idea es que salga una charla, ¿no? Charla, ¿no? Sí, claro. Sí. Y es extraño como entre periodistas entrevistarnos, ¿no? Periodismo de periodistas, dicen algunos cuando se habla de los propios periodistas, ¿no? Pero, no, nada, aquí estamos, ¿no? ¿Te gusta hablar de los periodistas? No, yo creo que es innegable que dentro de los círculos, de cualquier círculo, en realidad círculos de empresarios, círculos, no sé, de abogados, de ingenieros y de comunicadores, en nuestros círculos a veces nos refiramos a nosotros mismos, ¿no? Pero digamos de manera, se podría decir, muy con amigos, ¿no? Pero no, después no soy de hablar de colegas ni de nadie más a nivel público, ¿no? Yo en realidad soy enemigo de hacer periodismo de los periodistas, ¿no? Creo, obviamente siempre se puede opinar de un trabajo, una producción, cómo se puede hacer, en fin, es otra cosa. Antonio, ¿y cómo te iniciaste? ¿Recuerdas de la primera entrevista, la primera nota que hiciste como periodista? Sí, bueno, a ver, la historia es un poco particular en mi caso porque yo luché para estudiar comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones... Tú eres de Cartavio. Yo soy de Cartavio, sí, yo soy de Cartavio, mi familia es de Cartavio, pero yo estudié acá la secundaria, estudié en Trujillo, en el Colegio Juan Pablo II. En Juan Pablo II. Y junto con, éramos pues 100 o 200 personas que todos los días viajábamos de Cartavio. En Cartavio el primer bus salía a las 5. ¿A qué hora te levantabas? Yo me levantaba a las 5:10 de la mañana. Sí, me recuerdo, mi despertador estaba a las 5:10 de la mañana, siempre por años he estado a esa hora. Me sigo levantando un poco a esa hora, ya por costumbre, pero recuerdo que éramos cientos de cartavinos, casagrandinos, chiclineros, paijanenses, ¿no? De todo el Valle Chicama, romanos que veníamos a estudiar a Trujillo. El primer carro de Cartavio salía a las 5 de la mañana, de gente que entraba, por ejemplo, a turnos, ahí viajaban mucho las enfermeras, médicos que entraban a turnos muy temprano, profesores, ¿no? Que tenían que desplazarse. Y yo salía en carro de 10 para las 6, de 20 para las 6 para llegar a las 7 a mi colegio, ¿no? Y yo te decía que yo luché por estudiar comunicaciones porque imagínate que hoy, que ya es una carrera ya un poco más encaminada, pero imagínate pues hace 15 o 16 años, un poco más, comunicaciones era igual a periodismo, ¿no? Sí, claro. Que es, digamos, la actividad de la que más he ejercido, pero yo siempre vi las comunicaciones más que periodismo. O sea, investigué, oye, esto es publicidad, es fotografía, es marketing, son varias cosas. Pero uno se iba especializando, obviamente. Sí, claro. En el camino. Pero la oferta también no es como la de hoy. Tú ves hoy universidades que tienen especialidades, o sea, tú puedes escoger audiovisuales, publicidad, periodismo, pero hace 14 o 15 años era ciencias de la comunicación a secas y la malla curricular, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Trujillo era muy ligada a periodismo, era una formación de periodismo, ¿no? Otras universidades sí veían la comunicación un poco más amplia, claro, pero digamos las posibilidades de mi familia en ese momento era, oye, no hay para una particular, loco, ¿no? Tienes que entrar a la Universidad Nacional de Trujillo y me preparé para estudiar. No ingresé a la primera. En la primera le hice caso a mi mamá que quería que estudie Derecho, así que postulé a Derecho. Afortunadamente no ingresé, no quería ingresar tampoco. Y luego digo, bueno, ya... Mamita, le di el gusto. O sea, ¿boicoteaste tu mismo ingreso a Derecho, digamos así? No, porque no es mi esencia. ¿Pero qué hiciste para no ingresar a Derecho? ¿Hiciste mal el examen? No. Hice el examen lo mejor que pude. Yeah. Porque no está en mi esencia ir a perder. O sea, hice el examen lo mejor que pude.
Y si ingresaba, probablemente no estuviéramos conversando ahora, ¿no? Claro. O sea, si ingresaba, no había forma de que yo diga no y ahora sí. No, Pero no querías estudiar Derecho. no quería estudiar Derecho, no sentía que no era lo mío. Me convencí en algún momento a mí mismo, bueno, vamos pues, ¿no? Ya, hay que estudiar esto. Es horrible estudiar algo que te imponen, ¿no? Sí, no, mira, nunca lo he experimentado, pero hubiese sido seguramente horrible. No sé si después lo hubiese llegado a querer, ¿no? Pero después dije, bueno, por fortuna, ¿no? Por algo pasó, hice un puntaje de 160, me parece. El último ingresante fue de 200 y algo. Me quedé un poco lejos. ¿Cuántas hojas habrán habido Sí, ahí, ahí en varios, me quedé a la mitad casi de los no ingresantes, ¿no? Y ya luego para comunicaciones hice un puntaje de 190 y algo, fui el sexto en ingresar. Bueno, un toque suficiente para ingresar. Sí, bueno, pero te decía que empecé después de eso. A ver, yo ingreso, disculpa que la haga larga, ¿no? Pero yo ingreso el 2004 cuando la Universidad Nacional estaba tomada. Había un conflicto. Hubo la última gran toma de la Universidad Nacional de Trujillo. Digo gran toma por, digamos, el cataclismo que fue, por los 6 meses y más que estuvo tomada. Yo ingreso por esa época. Entonces, cuando yo ingresé, empecé a estudiar 8 meses después. Entonces, tuve que trabajar. O sea, porque ¿Dónde trabajaste? Ingresé, ¿no? Ya ingresé. ¿Y cuándo empiezan las clases? Dentro de 8 meses. Wow, o sea, eso era, ¿no? Como cuando en la época de las huelgas. En la época de las huelgas. El 97 y todavía ingresabas y empezaba a estudiar un año después, ya algo así me pasó a mí. Ese año te dedicaste a chambear. Ese año entonces decía, bueno, ya ingresé y ahora ¿qué hago, no? Entonces yo agradezco mucho a un amigo, a David Perales, que es el promotor del colegio Benjamín Franklin en Cartavio, que él tenía una academia, tiene todavía una academia que se llama Milenio 3, en donde estudié algunos cursos, algunos meses como parte de mi preparación, que luego la terminé en Trujillo, y él me dio la oportunidad, me dice, Antonio, tú estás fresco con esto, hay unos chicos de secundaria para un afianzamiento, ¿quieres? Ya, le digo, vamos, y empecé a enseñar en esa academia con chicos de afianzamiento. Yo hacía mis propios módulos, yo me ponía a estudiar, ponía varios libros. Estamos hablando de una época donde no había Wikipedia, ni Rincón del Vago, claro, ni Google, nada. Nada de eso. Googleabas algunas cosas, pero yo me ponía con los libros abiertos así y empezaba a hacer en Word mis propios módulos, ¿no? Entonces las clases las hacía con mis propios módulos. Eso es súper espectacular porque yo mismo estudiaba, yo mismo armaba mis clases, armaba mi estrategia, sin haber estudiado pedagogía. Luego, porque también ahora soy profesor universitario, me di cuenta que en aquella época ya hacía pedagogía, o sea, armaba clases. Eran tus primeros pininos en la docencia. Hacía estrategia de cómo, y ahora qué ejemplo digo, y eran clases en donde no ponías. Hoy tenemos la herramienta en la universidad, tenemos herramientas Kahoot y un montón de cosas, aplicativos, ponemos videos. Pero cuando yo enseñaba tenía que llevar mis láminas, tenía que hacer mis dibujos, tenía que hacer eso. No había la tecnología, obviamente, que hay hoy. Había, pero no era... Pero era muy limitado, era muy obviamente. incipiente, Claro. ¿no? Y el espacio en donde me desarrollaba pues tampoco era tan tecnológico. Entonces sí, eso fue mi primer trabajo, ¿no? Ese fue mi primer trabajo como docente. Agradezco mucho siempre Y ahí estuviste hasta que fuiste a estudiar a la universidad. De ahí hasta que entré a la universidad y luego estuve siempre alternaba con la enseñanza, digamos, ahí siempre me dio la mano en mis horarios libres y luego recuerdo mucho que eso también fue gracioso, porque yo empecé a hacer prácticas allá en radios, ¿no? Recuerdo mucho a don Rodolfo García, a la familia García, a Karen García, que es una gran amiga también, que me dieron una oportunidad de estar en Radio Super 1 en Cartavio, y ahí empecé a hacer locución. Pero antes empezaba primero a poner música, trabajamos con caseteras, con DVDs, una cosa alucinante, ¿no? ¿Pero qué tipo de programa tenías en Cartavio? No tenía, yo ponía música nada más. Ah, ¿no? ya. Yo ponía música y el señor, ¿cómo? ¿Dice que eras el de...? No, sí era, bueno, no hacía mezclas, ¿no? Pero solamente ponía la música. Ya.
Y luego el señor Rodolfo me decía, ya, a ver, lee esto. Y yo tenía que salir al aire, unos nervios, pues tenía que leer un comunicado. Pero era un comunicado de, se comunica que, no sé, el restaurante tal va a atender de tal a tal hora o que se perdió la billetera de tal persona, ¿me entiendes? Era una cosa así, pero era súper alucinante eso de la radio. Y luego pasó, practiqué también con algunos amigos allá. Recuerdo mucho a un amigo Manuel Vilca y varios amigos en los canales de cable local allá en Cartavio, en Casa Grande. Y luego un momento en el que dije, estando en la universidad, dije, bueno, ya hay que hacer otra cosa, ¿no? Hay que tocar las puertas en Trujillo. Vine, hice una entrevista en Sol TV, estaban convocando personas y fui allí. El gerente Ricardo Cruzado me hizo una entrevista. Siempre recuerdo las entrevistas de Ricardo, en la primera entrevista, no sé, son de esas personas que te hacen una lectura, ¿no? Y ves, es como un descubridor de talentos, ¿no, Ricardo? Una radiografía. Te hacen una radiografía, ¿no? Y muy importante la primera impresión. Algo vio en mí que le dijo, oye, este chico tiene pasta como para ser periodista, ¿no? Y además era un medio muy especializado en periodismo. Y nos preguntaba cosas de cultura general, ¿no? O sea, ¿quieres ser comunicador? Ya. ¿Y cómo se llama el alcalde? ¿Y cómo se llama el gobernador? ¿Quién es el ministro de tal? ¿Y qué diferencia hay entre tal y tal cosa? O sea, cosas que para hoy un periodista son básicas. Claro. Y después tú te das cuenta, oye, esto no te enseñan mucho en la universidad, ¿no? Somos la realidad nacional, diferencia entre provincia, distrito y región, que a veces, cosas de educación cívica, claro, que a veces no las tenemos tan claras y que son básicas, ¿no? Y Ricardo hacía esas preguntas. Quedé, Wilson, me dijo, vienes el lunes, te presentas con Carlos Conde. Carlos Conde es un periodista muy conocido en Trujillo, a nivel nacional también. Carlos es hoy corresponsal de Canal N y de América, pero era jefe de prensa en aquella época de Sol TV. Y me dice, te presentas el lunes. Yo me entrevisté un jueves. El lunes empiezas, me dice. O sea, ese día ya te dio el resultado. Ese día me dijo que empezaba. Pero yo, ¿por qué busqué chamba? Busqué chamba porque estaba en otra huelga. La universidad te tenía ya como un mes parado y yo estaba trabajando y dije, oye, pero mejor ya me voy del Valle, ya cumplí mi ciclo acá, estando en sexto ciclo de la universidad. Desde que empecé en la universidad en el primer ciclo ya estaba en radio, estaba en cosas, o sea, me metía a varias cosas que sabía que la Universidad Nacional no tenía, ¿no? Para complementar tele, no haciendo pantalla, sino cargando cables, conectando cosas. Por eso es que conozco a veces algunos que me ven, sí, me dicen, oye, pero ¿cómo sabes? Porque yo siempre he hecho eso, ¿no? Siempre me han gustado los cables, los conectores, el audio y esas cosas. O sea, el medio audiovisual siempre te ha traído más. Sí, siempre me ha traído bastante, ¿no? Y luego, ¿pero qué pasó allí, Wilson? Pasó que me dice, empiezas el lunes, el jueves me entrevista, empiezas el lunes y el viernes levantan la huelga. O sea, yo el lunes, que tenía que empezar en el canal, ya tenía que ir a estudiar. ¿Qué hiciste? Llamé el sábado en la noche, estaba en Cartavio, me fui a un locutorio, recuerdo muy bien en Cartavio, en la calle Real, me fui a un locutorio, tenía el número de Carlos Conde, llamo a Carlos Conde, no lo conocía, nunca lo había visto, y le digo, señor Carlos Conde, ¿qué tal? Soy Antonio Muñoz, mire, el día jueves me ha entrevistado el señor Cruzado, y mire, la huelga, y yo tenía que empezar el lunes, pero no voy a poder ir porque tengo clases todo el día, y ya nos chantaron todo, ¿no? Carlos, pues, después se conversó con Carlos y él no se acuerda de eso, ¿no? Pero yo sí me acuerdo. ¿Pero qué te dijo? Y me dijo, ya, hermano, sí, ya no hay problema, ya, ¿no? Después entendí que que Ricardo entrevistaba también a muchas personas, así, y que, Carlos después me dijo como que había sido un gesto interesante porque la gente, o sea, simplemente no iba, ¿no? O sea, bien pude no haber ido y ahí acabó todo, pero yo llamé al que era mi jefe virtualmente, claro, y le dije, Carlos, no te conozco, disculpa, yo me debía reportar contigo el lunes, pero no voy a poder ir. Y así pasó un año más, porque full estudio, y luego tuve que hacer un trabajo, recuerdo, para el profesor Rivero, don Raúl Riverito, que en paz descanse, un gran relacionista público. Profesor Rivero nos pidió un trabajo y dentro del trabajo teníamos que hacer una entrevista a un periodista. Un amigo, Beto Sánchez, trabajaba de controles en Sol TV, ya había entrado, el que ponía los videos, todo, y me dice, yo conozco a un amigo ahí, Kilber Fasanando.
Kilber Fernando es otro periodista muy conocido también, un colega conocido, trabaja hoy en Panamericana, trabajó muchos años también en Sol TV, y me dice, él es mi amigo, para hacer nuestro trabajo en grupo, vamos a entrevistarlo a Kilber. Ok, vamos a entrevistarlo a Kilber. Kilber nos recibió en su oficina una noche, recuerdo, saliendo de la universidad, 6, 7 de la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche, y yo era el entrevistador, así como estamos ahora. Beto, mi amigo, montaba la cámara, nos ponía un par de micros y yo le preguntaba algo sobre la carrera, ¿no? Terminada la entrevista, Kilber me dice, ¿cómo te llamas? Le recuerdo mi nombre y me dice, tienes talento, me dice, ¿por qué no has intentado? ¿Tienes experiencia? Me empezó a rogar. Le digo, bueno, he hecho tele en el Valle. Bueno, se abrió una segunda oportunidad para entrar en ese pero fue así, tele, ya no fue como vi a Ricardo, ¿no? Sino fue, oye, me vio y me dice, le voy a hablar al gerente. Y le digo, mira, yo hace un año vine, la huelga, le expliqué. Me entrevisté otra vez con Ricardo Cruzado, no me recordaba. Como te digo, entrevisté a muchas personas, ¿no? Y luego le hice recordar y me dijo, bueno, ya empiezas tal día, otra vez. Tuve esa segunda oportunidad. Y así es, Wilson, como empecé, ¿no? La historia larga de cómo empecé. ¿En qué año exactamente fue que iniciaste? Yo inicié el 29 de marzo del año 2009, entrando a Sol TV. Mi primer actividad fue ser asistente del jefe de informaciones, que era por entonces Carlos Conde. Ser su asistente implicaba ayudarlo en la pauta del noticiero, los gorros, que son los textos que leen los presentadores. Sí, no había teleprompter y no los imprimíamos, ¿no? Sino lo que agarramos, una hoja, mira, hacíamos esto. Una hoja, la dividíamos en 4, cortábamos la hoja y quedaban 4 cuadraditos y acá yo ponía el título de la nota y redactábamos los gorros. Y luego esto se le daba al conductor y el conductor, como fichas, las ordenaba de acuerdo a la pauta. Y cada reportero redactaba su gorro, pero habían conductores que no entendían la letra del reportero. Mi función era, en hojas reciclables, bongo, en papelotes, transcribir todos los gorros de los reporteros. ¿Te imaginas? Y yo era una chuleta, o sea, yo era como un teleprompter, y a los conductores, algunos, ¿no? Les empezaba a correr el prompter. Así estuve varios meses. Era una especie de teleprompter, Era, ¿no? una especie de teleprompter humano y todos los días en algunos noticieros hacía eso por varios meses. Ahora eres un empresario de las comunicaciones, ¿no? Tienes una agencia de tótem, tienes una actividad en la docencia y nos imaginamos que no es fácil llevar muchas cosas paralelas, ¿no? Porque se juntan muchas cosas. Hay momentos en que, sobre todo cuando son las campañas, los momentos críticos, ¿cómo se hace para un poco repartir el tiempo, ¿no? Para darle espacio a todo, Claro. ¿no? Todo, porque todo es importante, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué hacer una empresa es algo que siempre ha estado en mí? Yo recuerdo cuando niño que era muy comerciante, hacía marcianos y los vendía en mi casa, yo mismo los hacía y ponía a mi familia a trabajar para mí, pero había una falla allí porque era el niñito que hacía marcianos, pero todo era ganancia, porque yo no sacaba el costo del agua, y yo lo hacía con agua hervida, del agua, del gas, del azúcar, todo me daban, hasta me compraban mi fruta y todo lo que yo vendía, todo era para mí. Todos los insumos. Después me di cuenta que así no es la empresa, pues, ¿no? Todo hay que valorizarlo, claro. Todo hay que valorizarlo, todo tiene un costo, la luz, desde el gas. Absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo. Pero allí, en ese primer negocio vendiendo mis marcianos, me di cuenta de que me gustaba calcar, hacía mis anuncios, los pegaba en la ventana de mi casa y ponía promociones, hacía marketing, hacía publicidad sin saber que era marketing. Publicidad era una cosa que me brotaba a mí. Luego las comunicaciones me llevaron al periodismo con Sol TV, pero siempre había en mí una vena comerciante, publicitaria, marketera, que la terminé aterrizando, se podría decir, con una maestría que hice en ventas y comunicaciones en UPAO. Y luego dije, ya estaba en mi plan, mientras trabajaba en el canal,
hacer una empresa de comunicaciones. Yo soñaba con hacer una agencia que se concreta en el año 2017. ¿Cuántos son en Totem? En Totem, bueno, varían, ¿no? De acuerdo a los proyectos. Nosotros recibimos proyectos o trabajamos para algunos clientes y dependiendo de sus requerimientos, a veces trabajamos cosas de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces tenemos como compañeros que trabajan de manera fija, ¿no? Trabajamos de manera fija 5, 6, 7, ¿no? Fijo, pero luego cuando necesitamos más gente, por ejemplo, tenemos una transmisión grande en la Cámara de Comercio, nos tenemos que ir a Lima o a otra ciudad. Entonces tenemos que contratar a más personas. Claro. Lo importante, Wilson, creo que son los círculos de confianza. O sea, tener círculos de confianza de gente. Tener un equipo, ¿no? Tener un equipo leal con el que puedas trabajar. Yo siempre les digo a los compañeros que trabajan conmigo, yo soy uno más. Es cierto, yo llevo como el timón o la batuta, pero eres el líder del grupo, yo obviamente. no lo sé todo. Hay chicos muy talentosos que saben mucho más que yo en muchas cosas, porque hay que entender que el conocimiento está hoy así, al alcance. Y en las comunicaciones, pues, esto muchísimo es bastante más, amplio, ¿no? Wilson. Las redes sociales. Chicos que vienen con ideas espectaculares de cosas que hacer o manejan las redes sociales y te hacen cosas espectaculares que uno dice, wow, o sea, claro. Sin duda, él o ella sabe más que yo. Y es bueno ir delegar también de responsabilidad, ¿no? Claro, delegar la sí. responsabilidad. Los círculos de confianza, empoderarlos y hacerlos que ellos tengan... A ver, yo siempre digo, yo no busco... nosotros en Totem, por ejemplo, y en mis círculos, nosotros no buscamos a alguien que sepa, por ejemplo, necesariamente hacer cámaras. Porque eso se puede ir aprendiendo, criterios se pueden ir aprendiendo. Sí, debe haber un talento, dones, eso sí. Pero buscamos buenas personas. O sea, y a veces es un poco difícil. Buscamos gente que sea buena, sea responsable, sea puntual, no hable mal de otras personas, que fomente un ambiente colaborativo de trabajo y no estén mirando, no, él hizo más, no, yo hice más. No, tranquilos, vamos viendo, vamos haciendo. Eso es lo importante. Y es un poco difícil y por eso es que contratar personas, unirlos a nuestro equipo de trabajo no es fácil, no es como ir a comprar un caramelo, un chocolate en la tienda. O sea, es un proceso de selección claro. Y de depuración también, ¿no? Y cuando desvinculamos o cuando ya no trabajamos con alguna persona, siempre quedamos en muy buenos términos. Esa es la idea, que quedemos en muy buenos términos y siempre nos llamamos, es más, ¿no? Porque hay personas, Wilson, que no... Ricardo Cruzado, citando a una gran administradora, Carmen D'Angelo, decía, y con esto termino esta participación, decía lo siguiente: hay personas que están hechas como para un nivel de la organización, por ejemplo, para una empresa pequeña, pero cuando la empresa ya tiene más responsabilidades u otras cosas, esas personas no necesariamente están hechas para eso. Entonces hay que buscar a otras o hay que mantenerlos ahí. Entonces es todo un arte. Sí. Hacer empresa es un arte que tiene que ver con finanzas, que tiene que ver con relaciones públicas, tiene que ver con mucha gestión humana, mucho liderazgo y sobre todo mucha ética. Son los valores que creo que sí, muy importante lo que tú dices, ¿no? Y es importante que el ambiente de trabajo no sea tóxico, ¿no? Porque si el ambiente es tóxico, entonces se complican las cosas, pues, ¿no? No es igual. Bien, Toño, ha sido muy importante en este podcast conversar contigo y que sigan los éxitos, pues. Gracias, Wilson. Gracias por esta oportunidad y decirle, bueno, al público que hacer empresa no es, digamos, imposible. Siempre es bueno capacitarse, educarse, lo pueden hacer y siempre buscando buenas personas y círculos de confianza, que creo que desde mi experiencia es lo que puede funcionar. Gracias. Gracias. Bien, y con esta parte de la entrevista culminamos el Cultural Conversa. Nos vemos en otra próxima oportunidad a través de Cultural Radio Noticias. Gracias.